Bueno, buenas tardes a todos. En nombre del capítulo argentino del American College, me han concedido el honor de coordinar esta reunión del grupo de residentes y de médicos jóvenes del capítulo argentino del American College. Hoy se va a tratar un tema de sumo interés, especialmente para los médicos jóvenes, y que indudablemente va a concitar distintos puntos de vista en dos conferencias que serán ofrecidas gracias a la participación del doctor Vicente Gutiérrez, a quien por supuesto no voy a presentar porque es una personalidad de la cirugía ampliamente conocida por todos ustedes y que con muchísimo cariño nosotros lo recibimos y escuchamos atentamente su gran experiencia en la docencia y en la formación de cirujanos. El doctor Vicente Gutiérrez va a hablar sobre las relaciones interpersonales y el maltrato en la residencia. A continuación, la doctora Mariana Weinstein, que es una médica que hizo su residencia en el Hospital Ramos Mejía y es cirujana actualmente del Policlínico Central de la UOM, hablará sobre la equidad en el ámbito quirúrgico, un paradigma que va cambiando. Los doctores Maximiliano Ortiz de Corrientes y el doctor Lucas Pina del Hospital de Clínicas serán los moderadores, quienes se van a encargar de manejar el tema de preguntas y de las opiniones que van a hacer los comentadores, que agradecemos que hayan aceptado esta función de comentador de las charlas, la doctora María Cristina Mareco, del Hospital San Martín de Corrientes, una experiencia en docencia y en el manejo de los residentes, y muchísima experiencia, como ustedes ya todos lo conocen, en la cirugía hepatobiliopancreática, y el doctor Federico Brain, egresado de la Universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tucumán y docente en dicha universidad. Así que con esta presentación abordamos este tema que es de amplia actualidad y que ya sabemos que despertará interés y preguntas de todos ustedes. Comenzamos entonces, doctor Vicente, con su exposición. ¿Se oye? Sí, señor. Perfecto. Bueno. ¿Se oye bien? Sí. Sí, perfecto, Vicente. Porque ya tengo, la reunión se está grabando, así que yo no veo. Acá tengo la pantalla ocupada con un aviso que dice la reunión se está grabando. Bien y lo escuchamos bien. No me animo a tocarlo eso, ¿no? Bueno, me llama la atención que me invitaron a hablar de un tema que para mí es un tema casi terminado hace muchos años. En la época de los derechos humanos no se puede hablar de maltrato a una persona, y menos a un residente que es como un hijo nuestro. Es casi como decir el maltrato a los hijos. Parecería que todavía existe eso en nuestro país, y también parece que todavía existen cirujanos que no entienden lo que están haciendo. Pero bueno, vale la pena volver a repasar algunas cosas. Y siempre Santa decía que muchos creen que la experiencia es cometer muchos años el mismo error. Y bueno, seguramente hemos cometido el mismo error para llegar a esta situación. Les voy a comentar que hablo mucho más por viejo que por científico o por cirujano, con 66 años de profesión y haber trabajado en 8 hospitales y ser el 7º cirujano en la familia, así que la tengo bastante adentro de la cirugía. La familia tuvo el 3er sanatorio en Buenos Aires en 1800 y pico. Y bueno, y vuelvo a un tema que es fascinante, realmente es fascinante hablar por los residentes, para los cirujanos jóvenes, porque estamos hablando para el futuro. Nosotros ya hemos terminado lo nuestro. Y ahora con el asunto de la pandemia se ha revivido todo el maltrato, porque dentro de las familias han aparecido una cantidad de situaciones conflictivas que los psicólogos han empezado a demostrar toda esta situación. Imagínense mucho más para un servicio de cirugía en que tenemos que convivir todos los días personas de distintas ideas, distintas edades, distintas formaciones y distinta educación. Y es lógico que en un servicio de cirugía hay conflictos, hay que aprender a convivir y hay distintas culturas. Y justamente la función de los mayores
es tratar de evitar los conflictos, evitar las grietas, porque sabemos que la cultura latina es una cultura muy especial. No somos una raza los latinos, somos una cultura. Entonces, nuestro país siempre ha sido unos conflictos entre federales, unitarios, River, Boca, bueno, podemos seguir hablando de todos de ese tipo. Y por otra parte, en la Argentina tiene otra característica fundamental, es que hay tantos sistemas de salud, pero vamos a pensar solamente en los 3 que tienen residentes, que son los hospitales del Estado, que también los llaman hospitales públicos, los hospitales privados sin fines de lucro, que en este momento son la estrella del país, y los hospitales privados con fines de lucro, que también tienen residentes, pero que tienen otros objetivos y tienen otra expectativa también para el residente. El primer maltrato a los residentes fue por los médicos de planta cuando se inauguraron las residencias. Yo en esa época ya fui durante las horas de la tarde instructor en el Hospital Ramos Mejía, 1961-62, porque ningún médico de planta se quería quedar a la tarde y menos ayudar a los residentes. O sea que había una manifiesta enemistad entre los médicos de planta porque no querían esa invasión de gente joven que en 4 años iba a hacer lo que ellos tardaron 10 o 15 años en hacer. Esas primeras situaciones de conflicto fueron realmente muy duras porque había hasta médicos de planta que llevaban anotando todos los errores de los residentes para algún día denunciarlos y afortunadamente esos médicos se jubilaron antes de tiempo o se fueron de este mundo, ¿no? O sea que el primer paso que hubo que pensar es que el jefe de servicio, que en ese momento era jefe de servicio nada más, tenía que ser también el director de la residencia sin saber nada de lo que era la organización de una residencia. Y ese fue el primer conflicto de todos, porque hasta en ese momento los cirujanos eran casi obsesivos con la cirugía y no les importaba nada a la gente joven, no estaban, excepto en algunas escuelas, no estaban preparados para eso. Entonces, se sabe que no se nace líder, el líder se forma, y un director de residencia no nace director de residencia, tiene que aprender a hacerlo. Y en aquella época no habían aprendido y parecería que todavía no han aprendido a dirigir la residencia. El maltrato a los residentes, el maltrato a los residentes es un tema entonces que depende básicamente del jefe o del director de la residencia. En primer lugar, tenemos que educar al jefe de la residencia. Si no hay o el jefe de cirugía, si no hay una organización adecuada en un servicio de cirugía, no puede haber una residencia organizada. ¿Qué tenemos que pedir a los jefes o los directores de residencia en esta primera etapa? Primero, que aprendan a trabajar en grupo, que fijen reuniones periódicas, no para hablar de temas médicos exclusivos, sino que para hablar de temas de organización, de convivencia, y tienen que saber delegar y tienen que dirigir con el ejemplo. Eso tiene que ser un jefe de cirugía que aspira después a ser director de la residencia. Y el jefe de cirugía tiene que obligar o pedir especialmente a todos los médicos de planta que participen en todos los comités del hospital y en todas las sociedades científicas de cada especialidad. Si no, se transforma en una residencia que aplica lo que decía Ricardo Rossi, el chileno que trabajó tantos años en la clínica Leger, la cultura del erizo, encerrarse con las espinas para arriba, a diferencia de la cultura del zorro, que es una cultura de moverse todo el tiempo, salir, buscar, ir afuera, porque quedándose quieto en el mismo lugar no se progresa. Y esa es una primera enseñanza. Y la última enseñanza para un jefe de cirugía, antes de empezar a hablar del maltrato, es que los jefes de cirugía tienen que mirar especialmente en las empresas no médicas que son florecientes. Y todas esas empresas no médicas florecientes tienen un objetivo fundamental, que es el buen trato a su personal. Y todos los años hay un ranking mundial
de las empresas en que uno le gustaría trabajar. Y si pensamos ahora en la Argentina, yo estoy hablando mucho de Buenos Aires, hay hospitales que definitivamente nos gustaría trabajar. ¿Y por qué nos gusta trabajar? Bueno, porque le gusta a todo el mundo trabajar en un lugar bueno, en un lugar que la Joint Commission lo reconozca como internacional, en un lugar que forme gente y que al mismo tiempo haga buena medicina. El último paso que quiero insistir mucho es que sin reglas no hay progreso. Así que empezando una residencia, el primer gran maltrato es no cumplir con las reglas que fijan en la residencia. Y eso se refiere a todo. Se refiere a horarios, se refiere a educación, a obligaciones, etc. Como decíamos, el primer maltrato fue en aquella época cuando empezó la residencia. Y parecería que después siguió. Pero ¿qué son los residentes que llegan al hospital? Son personas jóvenes, recién graduados, que no han tenido mentor en el 80% de los casos, así que algunos han tenido familiares que los han ayudado, pero muchas veces no es suficiente, que están esperando en 4 años formarse como cirujanos, que han elegido un lugar para trabajar, que están confiando en quienes los van a educar y al mismo tiempo están con miedo a cómo será ese lugar desconocido. Por suerte, el internado rotatorio ha ayudado a mucha gente a conocer dónde van. O sea que son personas sin experiencia que entran a un rol nuevo en la vida y uno podría decir que son un poco inmaduros en el sentido de dónde van y van con miedo a ese lugar donde van. Y entonces volvemos a ver quiénes son los que empiezan a maltratar. Cuanto más baja la cultura y la educación del que está educando, más propenso es a maltratar a la persona. Yo hice 14 meses, de servicio militar y todavía me acuerdo del maltrato de los cabos, que eran los de más bajo grado. Y si uno empieza a ver, cuando va subiendo los grados, mejora el trato de la persona. Cuando uno ve un empleado de un edificio que cuida la casa, y si ese empleado lo transforman en un vigilador o un guardia de un barrio cerrado, se le pone un uniforme, el solo hecho de tener un uniforme, de tener un cierto poder sobre los demás, es una tendencia a maltratar a la gente que están por debajo de ellos, no a los socios del barrio, pero al personal que entra y sale. Y entonces, ¿quién es el primer maltratador en las residencias? Siempre ha sido el R2. El R2 maltrata al R1 porque a mí me maltrataron. Y está como sacándose de encima ese peso que tenía y sin querer maltrata a los de R1. Y después seguimos para arriba y va disminuyendo el maltrato, pero existe. La Asociación de Residentes de Cirugía de la Argentina, un grupo muy pujante como es el de los cirujanos jóvenes ahora, hicieron un trabajo muy bueno mostrando que los residentes de primer y segundo año estaban excedidos en horas y los de cuarto año no cumplían con su horario suficiente. ¿Qué quiere decir? Que de cuarto año para abajo estaban explotando uno a otro. Hasta que, por supuesto, que tuvo que llegar ese reglamento terrible de horarios. Pero este año me enteré en una residencia, por ejemplo, que el residente R1 no se podía ir del hospital si el R2 estaba todavía haciendo alguna actividad, cualquiera que fuera. Así que ese es un ejemplo enorme de maltrato. El segundo modelo de maltrato es los médicos de planta. Los médicos de planta que no estudiaron para docentes, por eso no hicieron carrera docente, y no saben todavía tratar a la gente joven a veces, no es total, por supuesto. Yo creo que los principales formadores de residentes son los médicos de planta. Pero algunos médicos de planta no están acostumbrados a trabajar en grupos, son más individuales, son gente que cambia de hospitales, que todavía no tiene jerarquía dentro del hospital, y empieza a dar órdenes a los residentes fuera de sus funciones. El médico de planta solamente puede dar órdenes a las funciones a los residentes que están trabajando con ellos.
sino el pobre residente tiene que estar obedeciendo al jefe de residentes y así a todos los demás. Y pensando en el maltrato también, se pensaba antes que podía ser el jefe de residentes, todo lo contrario. El jefe de residentes se tiene que transformar en un amigo, en un defensor, en un educador de los residentes y prepararlos para cada ateneo y no largarlos nunca adelante a hablar para que después los hagan quedar mal. Y eso se usaba mucho antes. El residente lo dejaban hablar en una reunión pública del hospital, un ateneo, una reunión de morbilidad, para que se equivocara, hiciera malas cosas y después frente a todos los demás sufriera. Y eso realmente se ha ido combatiendo poco a poco y se ha ido ejerciendo el poder de comunicación de los residentes. Y después, bueno, viendo quiénes son los que maltratan, por supuesto que el maltrato entre compañeros no existe. Si es un maltrato entre compañeros, están sufriendo alguna cosa patológica momentánea, seguramente por el estrés de la residencia, pero no tendría que haber maltrato nunca. Pero el último, el más importante de todos, es el director de la residencia. El director de la residencia tiene que tomar una responsabilidad enorme, enorme en el trato de residentes. Además de actuar con ese ejemplo, como si estuviera ejerciendo permanentemente en una vidriera, tiene que empezar a controlar todos los detalles de la residencia. Pero si el jefe de servicio no puede ocuparse, si es un operador compulsivo, como hay muchos cirujanos, operadores compulsivos, que no tiene tiempo de sentarse con los residentes después de almorzar y conocer los problemas de cada uno. Yo he visto directores de residencia que no conocían ni el nombre, conocían el apellido solamente del residente. Y pobres residentes han tenido la mala suerte de caer en un lugar que no está adecuado para tener una residencia. O sea que esta función del director de residencia, que creo que es una gran falla que tiene nuestro país, y yo creo que el jefe de servicio tendría que tener la honestidad de poder delegar las funciones de director de la residencia en otro cirujano que tenga vocación docente, tiempo y sobre todo ganas de ayudar a los residentes. Estos serían rápidamente 4 o 5 motivos. ¿Qué eran los motivos, los castigos que yo llegué a ver en otra época? El primer castigo era la humillación, que ya lo mencioné, los humillaban al frente, no solo preguntándoles cosas para mostrar que no sabían, sino que para hacerlos sufrir gratuitamente, decían que eso era una forma de entrenar, por supuesto que es una pésima forma de entrenar, y después venían penalidades absurdas, que hoy les podría decir una palabra directamente: delito. Les daban castigos a los residentes como quedarse fuera de hora, hacer una guardia de más, o trabajos agotadores. Después de ese famoso caso de que un residente agotado hizo que se muriera una enferma y que vino la ley en Estados Unidos que se prohíba tener residentes agotados trabajando y que había que dar una mañana de descanso después. Bueno, igual en Argentina hasta muy poco tiempo seguía existiendo esa palabra que se llamaba la guardia castigo. O sea, la guardia castigo hoy hay que denunciarla como un delito que hace agotar a un residente y a través de eso maltratar a un pobre enfermo y hacer un daño. Así que no hay ninguna duda que una de las funciones es evitar esos absurdos u otras cosas, como he visto, romper una historia clínica y tirar las hojas por la ventana y después mandarlo abajo a buscarlas, o mandarlo a cocinar para muchas personas, en fin, cantidades de cosas enormes. O sea que la función, tal vez el centro de todo esto, es luchar cada residente en su hospital, hablando con docencia e investigación, hablando entre ellos y pedir que tengan un verdadero director de docencia, un director de la residencia que se ocupe de ellos. No vamos a seguir hablando de los otros temas, que el doctor Weinstein nos va a hablar ahora, pero un tema muy actual ahora con la feminización es el director de residencia tiene que ocuparse de las habitaciones de hombres y de mujeres. En muchos hospitales tienen que compartir todo eso,
Y yo pienso que es una obligación, ¿no es cierto?, del director de la residencia procurar todo ese bienestar de los residentes. O sea que rápidamente este es un pantallazo de una cosa que no existiría más en casi ningún lugar de un país desarrollado, el maltrato a los residentes. Creo que es, fíjense que, para terminar, ¿qué pasó con el maltrato a los residentes? La historia para atrás. El maltrato a un soldado hizo que desapareciera el servicio militar en Argentina, el famoso caso Carrasco. Al poco tiempo hubo un cadete muerto en La Rioja por un exceso de entrenamiento y deshidratación. Al poco tiempo, otro cadete en Córdoba muerto por insuficiencia renal por deshidratación. Esos eran maltratos que están haciendo que desaparezcan ese maltrato a los pobres cadetes que eligieron esa profesión. Pero el residente no eligió una profesión para que lo maltratan. Eligió una profesión para servir, para amor al semejante, y tiene que encima de eso tener que recibir un maltrato de quien tendría que educarlo. Así que este es más o menos un pantallazo para que después tengan algunas preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctor Vicente. Muy buena su charla, por supuesto, como siempre, su experiencia tan valiosa para todos nosotros. A continuación, la doctora Mariana Weinstein, y en colaboración con la doctora Bianchi, también de la Fundación Favaloro, nos van a hablar sobre la equidad en el ámbito quirúrgico, un paradigma que va cambiando. Posteriormente a esto, entonces, escucharemos a los comentadores. Mariana. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. En principio, bueno, quiero agradecer al doctor Sinagra, al doctor Ferreres, a la comisión directiva, a la Comisión de Cirujanos Jóvenes por invitarnos a participar de esta charla. Para mí es un honor poder hablar de temas tan importantes y sobre todo, bueno, después del doctor Vicente Gutiérrez. Preparé una presentación que me gustaría mostrárselas. Bueno. Es compartir la pantalla, Mariana. Se ve bien. Bueno, yo represento a la Subcomisión de Mujeres para la Inclusión y la Equidad. Somos una subcomisión que está empezando y lo que voy a hablar hoy es la equidad en el ámbito quirúrgico, un paradigma que va cambiando. El 15,5% del total de cirujanos en el país somos mujeres. Son frecuentes las situaciones que obstaculizan a las mujeres al acceso al empleo y al ascenso, a la estabilidad, a la compatibilidad con el rol de madre, a la participación en las entidades que agrupan a los especialistas en cirugía. Por eso es tan importante empezar a hablar de estos temas. El sector salud, bueno, como comentó el doctor Vicente Gutiérrez, presenta un fenómeno de feminización profesionalizada, es decir, hay muchas más mujeres que se reciben de médicas cada año, más que los hombres. No es así en las residencias de cirugía y en las especialidades quirúrgicas. Pero bueno, el 77% de las mujeres cuentan con aportes jubilatorios, o sea que tienen trabajo. Eso es realmente muy importante que las médicas que se reciben estén empleadas. Pero bueno, las especialidades quirúrgicas figuran entre las 10 con mayor participación de varones. El Women in Surgery Committee del American College organizó una presentación muy importante para hablar de estos temas. Realmente muestran los temas que siguen sucediendo, sobre todo con las mujeres, y armó un kit con herramientas para cómo solucionar estos temas y cómo abordarlos, tanto en la formación como en los servicios de cirugía en general. Yo, bueno, voy a hacer algún resumen y voy a hablar de algunas cosas, pero bueno, lo pueden encontrar en la página oficial del American College, es realmente muy interesante. ¿Qué es el acoso, el bullying y la discriminación dentro de un ámbito quirúrgico? Genera esto un ambiente laboral hostil, una reducción de la moral y finalmente una atención deficiente de los pacientes. Por eso es tan importante
que hablemos de estos temas. ¿Qué es el acoso? El acoso es un comportamiento que incluye comentarios y acciones ofensivas basadas en género, raza, religión, orientación sexual, edad, cultura y etnia. El bullying es un comportamiento negativo, me voy a sacar acá, y agresivo para intimidar y dominar a otros. Y la discriminación es un trato negativo y diferencial basado en características personales, incluyendo género, raza, religión, orientación sexual, cultura, etnia, discapacidad o edad. Me gustaría hablar sobre estos temas porque sobre todo generan barreras de género en cirugía, que es los temas realmente que tenemos que tratar. Un ambiente de trabajo desfavorable, desafíos de la maternidad, presión social y cultura dominante masculina. Un ambiente de trabajo desfavorable, en general, digamos, vivimos en una cultura donde nos resulta difícil identificar estos comportamientos. Por eso, ahí se me fue el video. Por eso es importante hablar de estos temas y nombrarlos y realmente abrir una discusión de qué estamos hablando cuando hablamos de acoso, que es el contacto físico inapropiado, comentarios sobre aspecto físico, que son difíciles de reportar por esto mismo, tanto para mujeres como para hombres, porque son difíciles de identificar estos comportamientos sexistas. Y en general lo que pasa con las mujeres es que recibimos o reciben un apoyo insuficiente, sobre todo por la falta de mentores femeninas y role models. Al haber pocas mujeres cirujanas en periodos de, digamos, de formación o en lugares jerárquicos, hace que es difícil, ay, se me fue, que sea difícil generar para las generaciones venideras. Al apoyo insuficiente y genera menos respeto de los superiores, de colegas y de pacientes. Sobre todo nos pasa mucho a las mujeres que nos nombran por el nombre de pila y no tanto por los apellidos o por los cargos. Los desafíos de la maternidad es uno de los temas principales que nos parece que tenemos que tratar, dado que hay muchas mujeres cirujanas y realmente se genera, digamos, al haber más mujeres empiezan a haber estos temas que tenemos que ir tratando para ver cómo lo solucionamos y cómo llegamos a un lugar más equitativo para todos. Esto genera falta de apoyo, falta de licencias de maternidad, carga extra de trabajo a los colegas. Esto, digamos, a las mujeres nos hace creer menos competentes, con más debilidad y genera menos oportunidades, menos remuneración, crítica, y bueno, así seguimos. La presión cultural, es que no. Expectativas más altas, mejor desempeño para ser consideradas igual, examinadas más de cerca en busca de errores. Los estereotipos que nos hacen ver menos confiables, con falta de confianza, y al haber estereotipos dificulta, digamos, el acceso a las mismas oportunidades para después cada uno pueda desarrollar sus habilidades personales. La cultura dominante masculina, exclusión, boys club en general, se generan muchos lugares en donde las minorías no tienen acceso, entonces eso hace que sea excluyente. Queremos apuntar a disminuir los prejuicios sutiles, por ejemplo, nombres de pila, promover la diversidad y la inclusión, evitar toma de decisiones en entornos sociales que perjudican a ciertas minorías, y la vergüenza pública con respecto a habilidades quirúrgicas, que eso también comentaba el doctor Gutiérrez. Dado que hay muchas más mujeres en el ámbito quirúrgico, nos parece muy importante, tiene que haber un progreso, una charla, discusiones sobre el tema,
para, bueno, y sobre todo generar una representación femenina y apoyo para las generaciones venideras, con liderazgo, y consideramos que la tutoría, sobre todo las tutorías femeninas, son fundamentales para generar una mayor representación. A todo esto, lo que creemos fundamental es promover un ambiente de trabajo respetuoso y tolerante, construyendo una cultura de respeto y colaboración, adoptar una postura de tolerancia cero ante el acoso, la discriminación y el bullying, desarrollar e implementar políticas transparentes para abordar estos temas, proporcionar acceso a estructuras de denuncia no punitivas, servicios de asesoramiento y programas de remediación para todo el personal, incluir un plan de estudios para abordar el sesgo implícito, el bullying, la discriminación y el acoso, dentro del programa de formación quirúrgica. Como reflexión final, queríamos comentar que, bueno, acabamos de ver un pantallazo de la situación de las mujeres cirujanas en el país. Fuimos protagonistas y testigos de los casos que describimos, que sucedieron y que todavía ocurren, y nuestro compromiso es abrir un espacio para la reflexión, para esbozar estrategias que nos permitan abordar la problemática de la mujer en el ámbito quirúrgico y modificarla. Bueno, represento a la Comisión SMILE, coordinada por las doctoras Romina Bianchi y Cristina Marecos. Las coordinadoras, las doctoras Lorela Torresán, Soledad Orban, Soledad Ferrante, Carolina Brofman, Julieta Espino, Renata Pietrangelo y Jennifer Tevez. Y bueno, para finalizar, el problema de las mujeres siempre ha sido un problema de hombres. Que nada los limite, que nada nos defina, que nada nos sujete y que la libertad sea nuestra propia sustancia. Muchas gracias. Muy bien, Mariana, muchas gracias, muy linda tu charla. Entonces vamos a escuchar a los comentadores, si quieren opinar o dar alguna sugerencia. María Cristina Mareco, que del Hospital San Martín de Corrientes, si quieres decir algo, o el doctor Juan Pecolo, o Federico Brahim, puede empezar el que ustedes deseen. ¿Puedo empezar yo? Por supuesto. Bueno, si me permiten compartir pantalla, a ver si puedo compartir con ustedes. Ahí estamos. Lo siguiente. Un segundito. Bueno, lo estábamos escuchando recién al doctor Vicente Gutiérrez, y la verdad es que siempre es un lujo escuchar cada frase del doctor, y la presentación de Mariana fue muy linda. Pero la verdad es que si por ahí nos ponemos a pensar un poquito, seguimos encontrando, a pesar de que el doctor Vicente dijo que desde que se habla de los derechos humanos ya no debería hablarse tanto de esto, sin embargo seguimos encontrando a veces en revistas, en diarios, titulares como estos. Y mientras los sigamos encontrando, significa de que si bien son temas muy, muy trillados, los de hablar de relaciones interpersonales y maltratos, todavía no se ha llegado a una solución significativa y mucho menos definitiva. Y que si bien en algunas situaciones hemos alcanzado éxitos en algunos eventos feos que hubo que resolver, en general esto no se reproduce de manera integral. Y entonces vamos avanzando paso a paso o caso por caso, y no podemos hablar todavía hoy en el 2021 de lo que podríamos decir los verdaderos derechos humanos del médico. Si bien es cierto que tenemos varias leyes que nos estarían apoyando y nos estarían protegiendo, y que se las quiero traer, y por eso las diapositivas, para que las recordemos. Una de las leyes más importantes que nos ayudan y nos protegen es la ley número 22.127, que establece que el Sistema Nacional de Residentes del Equipo de Salud es el encargado de regular y garantizar la actividad de los residentes médicos nacionales. Esta ley lo que hace es tratar horas, tratar los momentos de descansos, regular el ámbito de trabajo, realmente se preocupa por lograr en el lugar de formación del residente,
establecer un ámbito de trabajo ideal. Es una de las leyes más importantes de nuestro país y hay que tenerlas presentes, porque toca licencias, vacaciones, todo lo que realmente necesita un médico en formación. Sin embargo, esta ley no se usa habitualmente en todos los lugares, porque si se usara no aparecerían casos como este que estamos leyendo ahora, en donde algunos residentes dicen, me pegaban riñonazos, me dejaban días sin comer. Esto es nuevo, 2019, y la mayoría inclusive dicen, lo peor no es el maltrato físico, sino el maltrato psicológico. La humillación que en algunas oportunidades residentes en nuestro país y seguramente en otros países también, todavía siguen teniendo. Porque en algún momento confundimos las exigencias de nuestra profesión para estar bien formados con el abuso. Por suerte, del resultado de estos golpes y de estos acosos psicológicos en muchas oportunidades, suceden cosas como esta. Un grupo de residentes en el 2015, que fueron 7 en total en Mendoza, renunciaron todos juntos para evitar seguir teniendo problemas laborales en su lugar de formación. Y hicieron una denuncia, la llevaron hasta los estamentos más altos, y la verdad es que no tuvieron muchos resultados hasta el 2018, en donde por fin la Cámara de Senadores y Diputados de la provincia de Mendoza hizo una modificación de su ley de residencias médicas, en las que a partir de ese momento cualquier médico residente que hubiera sido violentado en su lugar de trabajo no se sintiera víctima por doble situación, por la violencia y por no poder encontrar un nuevo lugar de residencia. Esta ley sentó precedente en la Argentina y ahora cualquier residente que es violentado en nuestro país puede recurrir a ella para volver a concursar un puesto de residencia de la especialidad que él desea. Entonces, por ahí vamos modificando y armando camino. Esta es otra ley que ayuda mucho y es una ley para profesionales de la salud de la legislatura de la Ciudad Autónoma, que ya en su capítulo 1, en el primer capítulo, el inciso C del artículo 2 habla de igualdad de trato y no discriminación. Asignación de funciones en base a méritos, objetivos previamente acordados y méritos del trabajador o del residente en formación. Y en el artículo 3 habla de perspectiva de género, quedando establecido que cuando se refieren a profesionales con un género u otro, en realidad está mencionando siempre de manera igual a hombres y mujeres. Es una ley para tener muy en cuenta cuando tenemos algún problema. Y si queremos salir un poquito del ámbito profesional, en nuestro país está la ley 26.485, que fue sancionada en la Argentina en el 2009, para dar cumplimiento a convenciones y compromisos de nivel internacional. Esta ley promueve la protección integral para sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia a las mujeres en el ámbito de trabajo en donde generen sus relaciones interpersonales. Y por último, que me pareció sumamente interesante para compartir con ustedes, es que la Organización de las Naciones Unidas, en su agenda de 2030, que tiene 17 retos muy importantes para desarrollar y tratar de solucionar, desde el año pasado, 2020, incluyó uno de los retos que nos compete a nosotros, y es erradicar del mundo la violencia hacia la mujer. Con este nuevo reto se propone, entre los objetivos de desarrollo sostenible, empoderar a la mujer en todas las circunstancias, en todos los ambientes de trabajo público y privado. Buscar la igualdad de géneros en todo momento. Y entonces me parece que fíjense, es una agenda que está para el 2030, o sea que hablamos de derechos humanos, hablamos de que hay reglamentos, de que hay normas, de que hay docentes que tienen que estar preparados, pero todavía estamos pensando que quizás para el 2030 esto siga siendo un problema que tengamos que resolver. Porque finalmente lo que todos tenemos que buscar en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de formación,
y a veces en nuestro lugar de formación perpetua, es recibir trato digno, respetuoso por parte de nuestros pacientes, por parte de nuestros familiares, por parte de nuestros colegas, de todo el personal con el que nos relacionamos habitualmente en el trabajo, independientemente del género, independientemente del nivel jerárquico que tengamos. Esa era mi acotación. Muchas gracias. Bueno, muy interesante, María Cristina Mareco, la verdad es muy, muy buena tu aporte. Gracias. Para rescatar temas que nosotros pensamos que ya casi no existen y sin embargo vos traes a la luz problemas realmente serios, graves, y que haces muy bien en ponerlos en la mesa porque ahí es donde hay que actuar, pensando más aún ahora que vamos a tener seguramente muchas más mujeres cirujanas y nuestras cirujanos de nuestros problemas futuros van a ser ustedes las mujeres. Así que indudablemente que si no las cuidamos nosotros, ¿qué será de nosotros los pacientes, ¿no? Muchísimas gracias por tu charla y tu comentario, te felicito y quisiera ver si Juan o Pecol o Federico y Brahim pueden comentar algo más. Hola. Sí, Federico. Bueno, buenas tardes. Quiero felicitar las presentaciones del doctor Vicente Gutiérrez y de Mariana Weinstein. El problema que estamos tratando hoy es un problema de larga data y veo con mucho agrado que a partir de la Comisión de Cirujanos Jóvenes y de Residentes del capítulo argentino del American College se aborde este tema. El maltrato y el acoso siguen siendo comunes en la práctica diaria dentro de los residentes. En un estudio publicado en el Journal de Emergencias Médicas, el 91% de los residentes declararon haber sufrido algún tipo de maltrato. El maltrato hoy en día está tan extendido que el presidente del Colegio Australiano de Cirujanos, en el 2015, publicó una carta pidiendo disculpas debido a la gran cantidad de residentes que sufrieron discriminación, intimidación o acoso. Lo que habla que los programas de formación de los residentes deberían tener mecanismos claramente definidos para abordar esta problemática. Esto está más reforzado aún en un trabajo publicado en el New England en el año 2019, donde habla que aquellas residencias que tienen protocolos preestablecidos para el manejo, tanto en la prevención y el manejo del maltrato, tuvieron una baja tasa de incidencia tanto de acoso como de maltrato, lo que sugiere que esto puede ser evitable. Por lo tanto, lo que podemos decir que se deben incluir en los programas de residencias protocolos con mecanismos adecuados y simples para denunciar el maltrato y acompañarlos con una serie de medidas disciplinarias para lo que lo realiza. Ese era mi aporte para la primera conferencia del doctor Vicente Gutiérrez. Muy bien, Federico, muchas gracias, muy útil tu charla y quisiéramos ver si Juan quiere comentarnos algo. Juan Pecol. Sí, buenas noches. En primer término, felicitar al doctor Vicente Gutiérrez y a Mariana Weinstein por las charlas que dieron, que de alguna manera nos dan material para discusión y aportar. No sé si me permiten compartir la pantalla, pero yo les voy a mostrar algo que hicimos hace unos años atrás. Sí, se ve. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Perfecto. Cuando estuvimos a cargo del Congreso Argentino de Cirugía, hubo un tema o un simposio que llenó las salas Libertador y que tenía un nombre raro. No me lo deja. A ver si me deja bajar. Ahí está. Un simposio que le llamamos Tollbox y que hablaba del bullying en la residencia. Y el mundo se preguntaba, ¿pero por qué le pusieron este nombre tan loco? Bueno, los que en alguna época seguíamos la música, hay un sonido muy especial que tiene Bon Jovi, que era la música del Congreso, y Peter Frampton, que es
que uno usa un instrumento y después usando aire lo distorsiona. Es decir, básicamente era esto, generar un sonido y distorsionarlo. ¿Y por qué lo pusimos eso? Porque justamente le llamamos Tollbox, porque esto era la distorsión. Era la distorsión de la realidad, porque nosotros estábamos hablando que las cosas estaban bien con los residentes y no estaban bien. Y para eso habíamos armado 6 testimonios que fueron anónimos de residentes para mostrar cómo sufrieron bullying en la residencia. Y como dijo el doctor Vicente Gutiérrez, hoy unos cuantos tendrían que haber ido presos. Porque mientras alguien se está bañando, que te tiren alcohol y te tiren un fósforo, eso es un delito. Y esas cosas quedaron así y se permitieron. Y de alguna manera las distorsiones que nosotros veíamos, que el residente tenía mala remuneración, mala calidad de vida laboral, sufría agresiones y bullying. Hay que saber que el bullying, y eso podemos discutirlo, no es un hecho puntual, sino que es la sistematización de un trato inadecuado. Creo que eso es importante. Es decir, creo que en la residencia, hablando mal y pronto, todo algún reto nos comemos, es parte de nuestra formación, tratamos que sea lo menos posible, pero el bullying ya es la sistematización de un trato inadecuado. Fíjense, el relato es un relato muy importante para tener presente, que es el que hicieron McCormack y Valenzuela, y ellos mostraron algo, que el maltrato en la residencia, recién se dijo, osciló entre el 65 y el 90%. Y si ustedes se fijan los números, agresión física en el 22%, agresión verbal o acoso sexual, como recién muy bien lo definió la doctora, en el 55%. Es decir, que uno dice, ¿de qué estamos hablando o dónde estamos? No estamos en una cancha de fútbol, que tampoco debería pasar, pero bueno, a veces las pasiones, los descontroles pueden llevar a estas cosas. Y esto creo que estuvo muy bueno. Ezequiel Palmisano, que ahora está en la Comisión de Cirujanos Jóvenes de la Asociación Argentina de Cirugía, refirió de alguna manera esto, que qué es lo que significa humillar, que a alguien no te hace orgulloso ni fuerte, mucho menos poderoso, simplemente te hace miserable. Y yo creo que cuando alguien maltrata, y lo dijo muy bien el doctor Vicente Gutiérrez, no deja de mostrar algo que esa persona tiene. Y por eso, mientras más inculta sea, probablemente, o más resentida está, probablemente más maltratadora sea. Yo ahora les voy a comentar muy rápido, dejando esta foto, porque fue la última foto que nos pudimos tomar antes de la pandemia. Hoy no tenemos fotos actualizadas del servicio, pero que voy a dejar de compartir. Pero básicamente les voy a comentar qué hemos hecho en el servicio, un poco que preguntaba el doctor Vicente Gutiérrez. Y yo creo que hoy, si las residencias son algo tan complejo, nosotros en el servicio tenemos de entrada 31 residentes de cirugía, y a eso le tengo que sumar 10 que son de otras especialidades. Pretender que el jefe de servicio maneje eso es una locura. Entonces lo que hemos hecho es al servicio dividirlo en 10 equipos de gestión, y un equipo de gestión es el equipo de residencias, donde está el que es hoy el rector del instituto universitario, el jefe de servicio, tenemos 2 instructores de residentes y 2 coordinadores de residencia. Y por otro lado, médicos jóvenes del servicio que estén interesados en el tema. Es decir, que hoy hay más de 20 personas en el servicio que se dedican nada más que al tema residencias. Y para ver cómo la están pasando, si le estamos enseñando bien y cómo lo estamos tratando. Y yo diría que hay algo muy importante, y recién lo comentó también el doctor Vicente Gutiérrez, cuando uno mira empresas no médicas, y tienen que ser médicas también, que uno lo que busca es un buen ambiente de trabajo, un ambiente de trabajo agradable y seguro. Ese sí tiene que ser el primer propósito de un jefe de servicio. Ejerce el liderazgo que ejerza, pero lo primero que le tiene que interesar, que las personas estén cómodas en un lugar que están tal vez más tiempo acá que en la casa. Y eso va a traer como consecuencia todas las otras situaciones. En el hospital, nosotros estamos insertos dentro de un hospital, el hospital tiene un programa que se llama Programa Acompañar, donde se pueden denunciar todo tipo de maltrato. Y a su vez el instituto universitario, como las residencias dependen del instituto universitario, también tiene un programa de seguimiento de esto. Con lo cual yo creo que están armadas las estrategias para que no se permita
un maltrato. Creo que esto es lo más importante que quería expresar. Con respecto al segundo tema, hay algo importante también. El doctor Vicente Gutiérrez habló de los mentores. Y una de las cosas que hemos hecho que cada médico de planta, a elección de los residentes, pase a ser su mentor o su coordinador personal o su consejero personal, porque tal vez la palabra mentor queda muy grande. Pero en ese sentido, sí, los integrantes del servicio deben involucrarse en lo que son la supervisión y ayuda a los residentes. Y finalmente quería comentar un poquitito al segundo ítem que creo que es de suma vigencia. Yo cuando entré no había mujeres en el servicio, hoy el 50% de los residentes son mujeres. Nuestro staff somos 18 personas, todavía no hay una mujer que sea staff, pero muy pronto la habrá, y hay otras en carrera. Pero yo creo que lo importante, hay una palabra que no se dijo, y que es tokenización. La tokenización significa cumplir con un requisito nada más que para cumplirlo. Entonces, esa fue una charla muy buena que dio la doctora Ardiles de nuestro servicio, y que se refiere al hecho de que alguien incluye a mujeres en la estructura para cumplir con el requisito de que haya mujeres. Pero eso no significa que sean protagonistas y que estén en carrera. Y yo creo que eso es muy importante, porque si no sería algo muy parecido al primer simposio que le dije, que es distorsionar algo cuando no lo es. Y finalmente un punto muy particular, y se dijo recién, que lo importante de los integrantes que forman un servicio o un equipo tiene que estar basado en las capacidades y de alguna manera en lo que son los méritos. Y en ese sentido hay que ser transparente. Por eso que yo, en oportunidades cuando hay logros de las mujeres y ellas agradecen porque las nombraron por ser mujeres, yo digo, hay algo mucho más importante, y es que la eligieron, y eso Cristina se va a acordar cuando hablamos, cuando fue elegida para su relato, por su capacidad. Y yo creo que eso es sumamente importante. Hay que defender la capacidad independientemente del género y de lo que sea. Yo creo que eso es un momento de transparentarse la sociedad. Así que bueno, estos eran un poco mis comentarios. Muchas gracias, Juan, muy bueno, los conceptos muy claros. Me gustaría ahora que Maximiliano y Lucas coordinen las preguntas que pueda haber del público, o si ellos quieren hacer algunas preguntas a cualquiera de los disertantes, con todo gusto. Buenas noches, soy Maximiliano Ortiz de Corrientes. Primero, ante todo, agradecer la participación y que me hayan, la verdad que atendido muy bien tanto los disertantes, tanto el doctor Vicente Gutiérrez y Mariana Weinstein. Muchísimas gracias por la colaboración, y a los comentadores también. Muchísimas gracias por su atención y colaboración. Le quería preguntar hacia los comentadores y a los disertantes una pregunta que me surge, que es ¿qué consideran ustedes como inherente que tiene que tener un líder de un servicio de cirugía, de un jefe residente, para generar buenas relaciones interpersonales en el servicio? ¿Qué virtud y en qué debe enfatizar para llegar a cumplir los objetivos de todos los que participan? Bueno, si alguno quiere, doctor Vicente, si usted quiere hablar, con todo gusto nos gustaría. No sé si está. Juan, entonces te vamos a... Ahí está. Bueno, adelante. No, yo creo que un líder hoy en día, no hay que pensar que un jefe de residentes tiene que transformarse en líder. Él está al final de su formación,
bastante trabajo que le da pensar en su futuro. Pero un líder es una persona que se forma para eso, como un docente se forma para docente, y eso implica tener muchas ganas de progresar y dedicarle un tiempo a algo que no sea el ejercicio de la profesión, sino que sea un ejercicio de conducción, que le guste conducir, pero no en el criterio militar, sino que conducir en el criterio fraternal, o sea, integrar grupos de trabajo de gente para ayudarlos. O sea que es un trabajo solidario, es un trabajo voluntario, porque los líderes no les pagan una diferencia a los otros, sino que es un trabajo de tener ganas. Como decía Federico Peralta Ramos, el autor decía, hay que ser gánico, tener ganas de hacer lo que tiene que hacer. Ser gánico es suficiente. Lucas, ¿querés comentar algo? ¿Preguntar algo? Sí, bueno, agradecer principalmente la participación tanto de los disertantes como de los comentadores y hacerle por ahí una pregunta dirigida a la doctora Weinstein con respecto a la temática que planteó. Si considera que a partir de la participación femenina ha aumentado en estos últimos años en el ámbito quirúrgico, si eso ha conllevado a que el maltrato también haya aumentado. Si bien el maltrato ha estado desde siempre, si la participación femenina ha aumentado el maltrato como tal. No, yo no creo que haya aumentado el maltrato. Creo que la gran participación femenina hace que tengan que modificarse y cambiar muchas cosas, que bueno, que estamos en proceso y que todavía falta mucho. Como comentaba el doctor Vicente Gutiérrez, yo me formé en el Ramos Mejía y ahí había una sala de residentes, una sala para mujeres, otra para varones, o sea que eso ya existía hace 15 años cuando yo hice la residencia. Creo que al haber cada vez más mujeres, tenemos que abrir estos lugares de debate y de conversación, porque van apareciendo problemáticas nuevas que antes no existían, cuando eran solo varones los que practicaban la cirugía, y creo que digamos, por eso me parece que es tan importante que nos hayan invitado y que tengamos una comisión y que podamos tratar estos temas para darles una solución, sobre todo a las nuevas generaciones de mujeres y de varones también, porque esto no es solo un tema de qué hacemos con las mujeres. Me parece que es un tema para todos, para la comunidad quirúrgica en general, de bueno, cómo vamos a implementar. Entonces me parece que sumar a la currícula académica temas como el bullying, como la discriminación, como decía el doctor Pecol, digamos, hablar de estos temas, tratarlos dentro de la residencia, dentro del servicio de cirugía, va a hacer que realmente podamos tener digamos, una mejor, sobre todo, oportunidades para todos. Creo que lo que reclamamos, si se puede usar ese término, es que tengamos todos accesos a las mismas oportunidades, y después cada uno individualmente deberá mostrar sus condiciones. Bien, muchas gracias. Claramente es un tema que necesita mayor visibilidad por este tipo de reuniones, y abrimos entonces preguntas del público. Si te parece, Maximiliano, ahí leyendo la primera de Irma Cruz, que también va para los disertantes como los comentadores. Ella pregunta, ¿cómo podemos hacer para que los residentes que están siendo agredidos hablen con nosotros y cómo podemos ayudarlos? Por ahí alguno de los comentadores, por ahí el doctor Pecol, que habló de su institución. Sí, creo que es una muy buena pregunta y es muy práctica, porque pasan cosas y uno no sabe cómo vehiculizarlas. Y un poco el tener programas o tener protocolos creo que es importante. Uno tiene que trabajar in advance. Esto es como una enfermedad. ¿Cómo hacemos la profilaxis? No esperemos que esté la enfermedad y darle el paracetamol. ¿Cómo hago para no agarrarme el bicho, no? Y yo creo que esto es un poco y es una cuestión cultural. Por eso tener programas específicos y que uno aparte tome, tome en cuenta lo que pasó y las medidas que tenga que tomar, las tenga que tomar, creo que es importante. Por eso digo, no solo decir tenemos tal cosa, si no pasó tal cosa, y si hubo un maltrato, o hubo casi esa situación que yo le dije, no puede ser que un jefe de servicio se entere que casi le queman a una residenta
y no hizo absolutamente nada. No hizo nada. Entonces, no nos sirve eso. Entonces, tenemos que tomar decisiones sabiendo cuáles son las reglas de juego. Y cuando uno conoce cómo son las reglas de juego, sabrá qué atenerse. Pero, en resumen, tener protocolos o programas. Y eso a nivel de la institución mejoró muchísimo el accionar. Nosotros somos 14.000 empleados en la comunidad hospital italiana. Imagínense si no puede haber malos entendidos, rencores, problemas. Si con 2 personas ya hay problemas. Entonces hay que tomar las medidas con antelación. Pero yo creo que esa sería seguramente la solución. Un comentario. Muy bien, gracias. ¿Puede ser un comentario? ¿Puede ser un comentario también? Sí, doctor, adelante. Sí, yo creo que hay que insistir mucho más en las reuniones de todos los residentes con los jefes, en reuniones de discutir estos problemas, así que hablamos hoy, hablarlos en cada residencia en un día fijo, cada 2 meses por lo menos, y comentar todos estos problemas. Y como esto no es solamente en la Argentina, hace 2 meses, un jefe de cirugía en Estados Unidos, gran cirujano que ha venido muchas veces acá a los congresos, le levantó la voz nada más a una residenta de primer año y a una interna que ni siquiera era residenta. Lo aceptaron y al día siguiente le pidieron la renuncia en el hospital. O sea que si uno empieza muy seriamente a actuar de raíz, yo creo que se mejora mucho las cosas. No tenemos que contemplar para nada uno que comete un error de ese tipo, pero solamente levantar la voz, ¿eh? Así que imagínense que nos tendrían que haber echado a todos los hospitales, me parece. Muy bien, gracias, doctor. Levantaron la mano. Liliana Beatriz. Liliana. El iPad de Liliana, que Sí. quiere preguntar algo, ¿no? ¿Se escucha? Sí. Tengo poquita señal, por eso no pongo la cámara, sino ahora la pongo un ratito. Bueno, yo realmente tengo 31 años de cirujana. No sufrí mucha discriminación en la residencia, a pesar de ser la única mujer durante 10 años, pero hay muchas inequidades que uno ve después, porque puede ser que ingrese a un lugar donde tiene una cierta protección en la residencia, pero la inequidad se ve después. Yo comprendo lo que dice el doctor Pecol, que se debe ganar por capacidad y no por cupo, por ser mujer, y de hecho cuando me convocaron a participar en la Asociación Argentina de Mujeres Cirujanas, me negué, y mandé una carta diciendo que me parecía que eso era, como que nos daban eso para que nos entretuviéramos un rato, y así no molestábamos a los varones, porque de hecho, si bien yo después me dediqué más a la cirugía torácica, y tuve a mi maestro, el doctor de la Torre, y tuve muchísimas oportunidades, y pude participar en muchas cosas, en todos los congresos argentinos de cirugía, las mujeres, el único papel que teníamos, y aún tenemos, siempre es secretaria de mesa. Y no creo que no haya una mujer con capacidad para disertar, para ser moderadora. En los últimos años, por supuesto, todos me van a decir sí, de la cantidad de mesas y de la cantidad de actividades que hay, habrá 5 mujeres, con el resto de la cantidad de varones. Cuando fui a dar mi examen de MAC en el año 95 al Hospital Ramos Mejía, éramos 7 varones y yo. Claro, era el año 94, no había muchas mujeres que se presentaran a MAC. Todos sentaditos me dijeron que pase la secretaria. Yo me di vuelta y dice, señorita, usted. Y yo le digo, yo no soy secretaria. Un médico que me conocía, que daba conmigo examen, no voy yo, voy yo. En su momento dábamos con bolillero, un bolillero de madera, tenías que sacar 2 bolillas para ver a qué cama iba y qué tema te tocaban. Y la verdad que eso también es violencia, ¿sí? Eso me parece que tiene que ver, que a veces no se mide esto. Y yo digo esto, fíjense, y espero que este año, que creo que el presidente, creo no, que es el doctor Sarotto, que haya un cambio, que las mujeres tengamos en los congresos otra participación, no por ser mujer, sino por capacidad. O sea, debe haber en Argentina muchísimas mujeres que tienen mucha experiencia en cirugía biliopancreática, en cirugía pulmonar, en cirugía gástrica, en cirugía laparoscópica, en cáncer. Entonces, que tengan el mismo derecho a participar y opinar
que tienen en la Argentina hoy los varones. Tener una asociación argentina de cirujanas, la Asociación Argentina de Cirugía es de los varones, de los cirujanos y las cirujanas. Y uno debe participar de acuerdo a capacidad. No, si sos mujer, porque ¿qué hacían? Tenías relatos, disertaciones, mesas redondas de mujeres. Entonces no molestemos al otro grupo que arman y hacen el equipo de los varones. Me parece que eso, creo que es una de las cosas a las que habría que apuntar para que desaparezca de nuestra sociedad argentina de cirugía. Perdón, me gustaría... Ahí un poco mi imagen, estoy de guardia, tengo poquita señal, entonces, bueno. Ahí levantaron la mano nuevamente. Ana, ¿querías decir algo? Sí, perdón, doctor. Vale. Quiero decir que nuestra comisión de mujeres en realidad no es una comisión académica, estamos por supuesto en contra de tener una comisión de mujeres que hable de temas académicos. Nuestros objetivos, que bueno, ya nos vamos a presentar en una reunión próxima, es visibilizar estos temas, justamente lo que comenta la doctora. Visibilizar los temas de inequidad, de dificultad de acceder a las mismas posiciones que los varones, pero realmente creemos que es muy importante que haya una comisión de mujeres para visibilizar los temas que importan a todos, no solo a nosotras. A mí cuando me convocaron y cuando armamos esta comisión, justamente esa era la idea, tener un lugar donde podamos disertar, abrir discusiones, pero no académicas. Las discusiones académicas se hacen en los ámbitos académicos donde todos tenemos acceso y donde todos participemos. Este es un ámbito donde invitamos a todas las mujeres a participar y a varones también que quieran participar, por supuesto, y la idea es visibilizar y también que cambien muchas cosas, pero a partir, digamos, uno puede diagnosticar lo que sabe, lo que ve y lo que hay, si no, es imposible solucionar un problema. Entonces, hablando de estos problemas y hablando de lo que sucede, ahí vamos a poder cambiar las cosas. Bien, pasamos entonces a otra pregunta del auditorio. Ahí habilitamos. La doctora Andreacho. Exactamente. Esta pregunta está levantada. Doctora Andreacho. ¿Me escuchan ahí? Ahí se escucha perfecto. Bueno, primero felicitar a Mariana. La verdad es que tener espacios para hablar de estas cosas me parece fantástico, sobre todo ahora que cada vez somos más las mujeres que hacemos cirugía. De hecho, como un dato les cuento que este año el 77% de los aspirantes a los exámenes de residencia son mujeres, no solamente médicas, sino en todo el equipo de salud. Hay cerca de 25.000 personas inscriptas, de las cuales 20.000, cerca de 20.000 son mujeres. Eso es claro que muestra una clara feminización de toda la salud, no solamente de la medicina, y me parece que eso impone cambios radicales en todo, no es solamente, inclusive les diría que hasta en la carrera. Me parece que hay muchas cosas para cambiar, que la residencia no puede seguir funcionando como funciona hasta ahora, por múltiples causas. Una de ellas es por el maltrato, por el acoso, y básicamente por las oportunidades. Coincido con lo que dijo Mariana recién, que esto no es una cuestión académica, que las cuestiones académicas se dirimen en los congresos y que en los congresos habla el mejor, sea el mejor o la mejor. El problema que tenemos es que nunca llegamos a demostrar que podemos ser la mejor, porque los privilegios que tiene la sociedad por sí misma, porque así fue creada desde su inicio,
desde que Adán y Eva se comió la manzana y la culpa de las desgracias las tuvo Eva, desde ahí para acá, la sociedad es una sociedad claramente patriarcal y es una sociedad donde claramente el hombre goza de determinados privilegios que la mujer no tiene. Eso está escrito en la Constitución Nacional, eso está escrito en los tratados internacionales como de CEDAW, como de Belén du Pará. Basta leer, basta hacer la capacitación de la ley Micaela, que yo creo que debe ser obligatoria para todo el personal de salud, más si tienen cargos de conducción, básicamente para poder hablar todos el mismo idioma y que nos demos cuenta que esto no es hombres contra mujeres, esto es hombres y mujeres para el beneficio del grupo menos privilegiado y que somos parte de ese grupo menos privilegiado. El artículo 75 de la Constitución Nacional dice que las mujeres, los niños y otros grupos minoritarios deben tener acciones positivas que los beneficien, ya que son considerados grupos desventajados con respecto al resto. Entonces, me parece que tenemos que empezar por informarnos y por saber que no es un capricho ni una locura nuestra, de las mujeres, que ahora las mujeres nos volvimos locas, que ahora las mujeres somos difíciles. No somos difíciles, solamente estamos levantando la voz, no gritando, levantando la voz para que se nos escuche, levantando la voz para que sepan que existimos las mujeres que hacemos bien nuestra tarea, que hacemos bien nuestro trabajo. También es cierto lo que dijo Liliana, que cuando uno hace la residencia, esto parece no verse, y en general parece no verse porque es como que estamos como, las protegemos a las chicas. En la residencia somos las chicas de la residencia. Yo tengo residentes mujeres en mi servicio. Y está bien, yo también tengo un montón de cosas y no por eso soy diferente. Pero cuando salimos al mercado laboral y cuando salimos a la calle, las oportunidades no son las mismas. Basta con ver las cartillas médicas, basta con ver quiénes están con mejores cargos en los prepagos, basta con leer por ejemplo, la publicación que salió el otro día sobre una encuesta que se le hizo a 900 médicos sobre cuánto gana un hombre y cuánto gana una mujer. La brecha salarial existe y es real. Hay un montón de cosas, y lo que no podemos permitir, y con esto termino y les agradezco el espacio para hablar, lo que no podemos permitir es que, como me ha sucedido a mí hace pocas semanas en un congreso, haya un solo médico hombre que me diga, este es un problema que tienen ustedes y ya se van a ocupar de resolverlos. Este es un problema de todos. En la medida en que todos los hombres no se involucren, vamos a seguir con el mismo problema. Vamos a seguir con el problema de la violencia hacia la mujer, porque si los hombres se involucraran, si los hombres aceptaran que ellos también tienen amigos que maltratan, amigos que disfrutan de sus privilegios, amigos que son violentos. Vamos, la realidad es que cuando uno pregunta, nadie parece conocer a nadie que maltrate a nadie. Y sin embargo, es motivo de charlas, no solamente en nuestro país, sino de charlas a nivel internacional. Así que yo, Mariana, en principio te felicito, te cuento, por si no lo sabés, que nosotras, siendo todas cirujanas y de diferentes especialidades, hemos conformado una asociación que solamente se ocupa de género y que se llama Cirujanas Argentinas, y a la que nadie jamás invita a tener una sola charla. Y eso creo que es otro tema, y me parece que en la medida en que todos trabajemos juntos, pertenezcamos o no a diferentes estratos y a diferentes lugares, la cosa va a ir para mejor. Así que yo realmente celebro este tipo de encuentros, me parece fantástico, y lo que más me gusta es que haya un montón de hombres cirujanos que estén escuchando este tema. La verdad, lo celebro, te felicito, Mariana, y gracias a todos por darnos el espacio para poder hablar.
Muchas gracias, doctora. Lucas. Lucas, ¿hay más preguntas? Yo le quería preguntar, si no hay por ahí preguntas, quería preguntarle sobre todo a la gente joven que está trabajando en hospitales, si han sentido o si han visto o si han escuchado que con relación a esta nueva desgracia que nos pasa, que es lo del COVID, los residentes han tenido algún maltrato especial, si han tenido algún trabajo que los ha exigido fuera de lo que reglamentariamente los tendría que haber exigido, no por su jefe, sino a veces por la institución. No digo en sus hospitales, pero si esto ha sido visto por ustedes. Me gustaría que alguno de la gente joven que está en esto, yo sé que los residentes son la primera línea de trabajo en el COVID y en la atención de los pacientes más delicados y han trabajado con un desmedro impresionante. Por eso me gustaría saber si hay esa sensación de un poco de maltrato en cuanto a exigencia. Mariana, ¿vos qué opinás? Sí, yo creo que son cosas que siguen pasando, que, digamos, yo personalmente, la verdad que en la residencia yo la pasé bien, no la pasé mal, esa es la verdad. Como decía la doctora Andraquio, en la residencia uno la pasa bien, después es verdad que el problema es cuando hay que salir a trabajar y uno va perdiendo espacios y se va quedando hasta que bueno, es difícil reincorporarse, sobre todo el tema de la maternidad, digamos, eso también hay que hablarlo, me parece que ese es un tema importante, sobre todo durante la residencia, que lo tenemos que tratar, que tiene que haber, como decía el doctor Vicente Gutiérrez, reglas claras, y me parece que hay muchos temas que no hay reglas claras, que no hay protocolos, que no hay maneras de seguir, que se van haciendo más o menos las cosas y bueno, me parece que eso no puede seguir pasando. Creo que es un momento de tener estas discusiones, de hablar y de buscar entre todos soluciones. Y como también decía la doctora Andraquio, no es mujeres contra varones, no es quién es mejor o quién no es mejor, es digamos, acceso a todos, un lugar para todos. Y no solo mujeres, sino otras minorías, digamos, inclusivo para cualquier persona médica que quiera ser cirujano. Necesitamos tener un lugar donde podamos desarrollarnos de la mejor manera posible individualmente, pero con reglas claras para todos. Es verdad que el acceso y el cupo de mujeres suena feo, pero en realidad se da en todos los ámbitos. En la política, porque tuvieron que encontrar esa manera, porque si no, no se producía. Entonces, por más que suene violento o suene impuesto, me parece que tal vez si no se produce, realmente no habría lugar para mujeres diputadas, senadoras, en lugares jerárquicos y destacados. Entonces, cuanto más acceso tengamos a todo, creo que beneficia a todos, no solo a las mujeres. Creo que los hombres también tienen una presión de ser de determinada manera por esta sociedad que venimos trayendo hace miles de años y que de a poco, o no tan de a poco, va cambiando. Nosotros nos fijamos, la Asociación de Mujeres del American College en Estados Unidos está desde los años 80, que hay una comisión de mujeres para tratar estos temas. Entonces, como estamos atrasados en un montón de temas en nuestro país, este es uno de ellos. Hablar de género, hablar de integración. Yo buscaba el comité del American College, digamos, la comisión de mujeres, y realmente tienen subcomisiones y producen un montón de trabajos, nada académico, es como yo decía, digamos, nosotras también trajimos esto y lo organizamos desde el comité de mujeres del American College, y no tratan temas académicos, pero generan discusiones,
A mí me parece que lo básico es generar una discusión, espacios de discusión y de generar protocolos para, digamos, para adelantar, para seguir, digamos, evolucionando. Muy bien, muchas gracias. Maximiliano y Lucas, ¿ustedes quieren buscar algunas preguntas más? Estamos próximos ya a ir cerrando si no hay más preguntas. Sí, Jorge, si no hay preguntas, habla Diego Sinagra como presidente del capítulo. Sí. Si no queda ninguna pregunta, quisiera cerrar y en virtud del tiempo. Sí. Y por supuesto que en sintonía con lo que decía Mariana, tanto el gobernador Alberto Ferreres como yo pensamos que la creación de esta comisión de mujeres es útil. Este es el ámbito para plantear estas discusiones y estos temas, siempre con educación y con respeto, no desde la prepotencia, y es de la manera que realmente todos, no solo las mujeres, como decía recién Mariana, pero cualquier interesado puede conseguir un objetivo, ¿no? Así que convencidos de eso, que creamos esta comisión para darle participación a las mujeres, no solamente en que nos puedan contar cuáles son los problemas que tienen a la hora de ejercer la cirugía, sino de a poco que puedan ir cubriendo algunos puestos en congresos y en charlas y en participaciones de la misma manera que lo hacemos nosotros. Así que ese es el objetivo nuestro, y es lo que queremos dejar en claro. Por supuesto que nosotros no queremos generar ni una grieta, ni una guerra, ni hacer hombres contra mujeres, todo lo contrario, y mejor prueba de eso es haber creado esta comisión que va a trabajar para que puedan incluir a las mujeres como se merecen en la tarea quirúrgica de todos los días. No solamente asistencial, sino también en la científica. Así que, si no quedan más preguntas, yo quería agradecerle a nuestros dos disertantes, el doctor Vicente Gutiérrez y la doctora Mariana Weinstein, a todos nuestros comentadores y moderadores. Creo que ha sido una charla muy enriquecedora y que, por supuesto, da para mucho más tiempo, y que seguramente si antes de fin de año tenemos algún lugar que nos quede, vamos a volver con alguna de estas inquietudes desde la Comisión de Mujeres Cirujanas. Así que si no hay ninguna otra objeción, Alberto, si vos querés hacer algún comentario. No se te escucha, Alberto. Suscribo totalmente lo que has dicho, no tengo nada que agregar. Gracias a todos, gracias a la doctora Weinstein, al doctor Vicente Gutiérrez, al doctor Pecol, al doctor Brahim, a los coordinadores y a todos los que están del otro lado de la pantalla, permitiendo que el capítulo siga expandiendo su actividad en un tema, en este caso, tan crucial, tan actual y tan candente.